A Fernando lo conocí hace un par de años en Ibagué. Tuve la posibilidad de conocerlo y a su esposita, que también es una mujer, tremendos siervos de Dios. Y bueno, dije, qué lindo poderlo tener en Almuerzo con Dios, contando su testimonio. Así que Fernando, bienvenido a Almuerzo con Dios y que nos abras tu corazón y compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchas gracias, Normita, por invitarme a esta plataforma, a esta asignación divina que Dios te ha dado y compartiendo con este hermoso rebaño del Señor, y también saludamos a todas las personas que están a la virtualidad. Es un honor estar contigo y la presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. Fernando, ¿de dónde naciste? Nací en Colombia, nací en una ciudad llamada Ibagué, allá en 1977. Del Tolima, Del Tolimita. Tolima. La ciudad musical de Colombia. Nací en la ciudad musical de Colombia, ciudad que alaba al Señor. Amén. ¿Tu nombre completo es? Mi nombre completo es Ovidio Fernando Díaz, sino que cada vez que digo Ovidio se acaba el sexapil. Si digo Fernando, entonces omitimos Ovidio, pero ninguno de los dos me... Muy lindo me nombre, acomoda. Fernando. Fernando, ¿Recuerdas sí. a mi esposo Fernando? Ovidio, bueno, aquí está la mamá, después le preguntamos de dónde salió Ovidio, ¿no? El Señor nos revele. El Señor lo revele. Bueno, naciste entonces en Ibagué. ¿Cómo se conformaba tu familia? ¿Cuántos hermanos? Mi familia estaba conformado, mi madre, mi padre, mi mamá venía de un matrimonio que había fracasado y luego encontró un hombre, Ovidio, mi padre. De ahí, claro, de ahí viene. ese linaje de Ovidios que terminó conmigo. Resulta que estábamos compuestos y era el único hijo. Tengo hermanos por parte de mamá, pero el núcleo familiar éramos los tres. Los tres. Los tres. ¿Qué recuerdas de tu niñez? Recuerdo de una niñez tranquila, mis padres siguiendo la religión tradicional, para aquella época la católica, y yo estudiando en un colegio también católico. Y fue una infancia calmada, donde se disfrutaba el deporte, las reuniones familiares. Fue una buena infancia. También viví en Armero, Tolima, un pueblo cercano a Ibagué que fue destruido por una avalancha y el Señor también me salvó de estar en ese lugar. Wow. O sea, cuando pasó, yo creo que la gente que no es colombiana sí supieron. ¿Eso fue hace cuánto más o menos lo de Armero? Eso fue en 1985, para un 13 de noviembre. Resulta, apreciada Normita, que nosotros, junto con la familia, había una casa de descanso donde había una piscina y solíamos ir a disfrutar allá porque era un pueblo caliente. Sí. Y 2 días antes de la avalancha tenía que ir a escribirme al colegio porque pasaba a la primaria, pasaba de kinder a la primaria, que más o menos tenía unos 7 años. 2 días después, esa ciudad desapareció, 25,000 habitantes fallecieron. Y el Señor nos apartó, nos separó y acá estamos. Eso fue una tragedia y no olvida uno a Omaira, ¿no? La famosa Omaira que nos conmovió a todas las fibras y bueno, que finalmente también falleció. ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Qué soñabas ser de grande cuando eras niño? Porque tú eres abogado, es tu profesión. ¿Qué soñabas ser de niño? Yo de niño soñaba pues, seguir en el deporte, amaba el fútbol, me gustaba el fútbol, pero también paralelamente al deporte quería estudiar. Y por aquella época estaba muy influenciado por las normas, quería un cambio de país, quería un cambio de estructura jurídica e inicié a estudiar Derecho en el año de 1996, también en la ciudad de Ibagué. Obviamente tu condición actual física no fue de niño, o sea, tú naciste normalmente con todas tus facultades caminando normal. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue ese incidente que hizo que quedara una condición física afectada?
Ah, bueno, entonces resulta que terminó el primer semestre de Derecho y los compañeros organizaron una despedida de semestre y era en un lugar donde era una discoteca, un lugar, y resulta que me invitaron y yo fui en una moto, pero no percaté que la moto la dejé mal ubicada frente a un parqueadero. Cuando yo entré, como a los 10 minutos, me llamaron que la moto mía estaba obstaculizando la salida de los carros. Y la persona que estaba cuidando la cuadra, porque allá cuidan en la calle, hay unos vigilantes, se enojó mucho por la moto, porque yo la había dejado y él estaba en estado de embriaguez. Empezó a pelear, a disgustarse conmigo, sacó un arma de fuego y me disparó. A quemarropa. A quemarropa. Ese proyectil llegó a mi pecho, médicamente se llama entre T4 y T5, y eso hizo que el proyectil que viene caliente quedara cerca de la médula espinal, y el fuego del proyectil, porque sale con calor, hizo que quemara algunas membranas, pero ahorita lo que quema mis membranas es el Señor. Amén. Porque la palabra del Señor es como una espada de dos dobleces. Dice la palabra que es poderosa y llega hasta lo profundo, hasta la médula de los huesos. Y en la médula de nuestro interior está la palabra del Señor. Wow. Hablemos un poquito. ¿Qué edad tenías tú? Yo era un chico de 18 años. Cuando el accidente, cuando el accidente. Obviamente se sabe que un impacto de esos, yo ayudé a mi papá mucho tiempo en Teletón, esta campaña social que se hacía en Colombia, y para construir el centro de rehabilitación precisamente para personas adultas. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que la gran mayoría de personas que estaban recibiendo rehabilitación no era por una condición de enfermedad, sino la gran mayoría había sido por arma de fuego, por arma blanca y por accidentes en piscina. Esta parte donde los niños corren en las piscinas, caen y se afecta la espalda, la columna vertebral. Por lo que tú nos cuentas, o sea, esto era para que tú hubieras quedado hasta cuadripléjico, y porque aquí tenemos una doctora también, y la semana, era para que hubiera quedado. ¿Dónde llegó el disparo? Aprovechando que está la doctora, en T4, T5, dicen los especialistas que un poco más y hubiese afectado pues mis manos, cuadrapléjico. Como tú dices. Pero gracias al Señor, y lo impresionante, decía el médico, que el proyectil quedó a un milímetro de la médula. Y en esa época, y permítame que me tome un minuto más. No, es que me interesa, porque esto es lo impactante del testimonio tan bello de lo que hizo el Señor. Sí, y fue impresionante porque, claro, estaba arrojando mucha sangre mientras que me llevaban al hospital. Hubo un momento de tanto dolor, no sentía las piernas, sentía extrema fatiga, como si el corazón me lo estuviesen desgarrando de mi cuerpo, y hubo momentos de quedé dormido. Posteriormente, cuando me levanté, yo le decía a la que hoy es mi esposa que yo vi a una persona con una cabellera larga, que yo estaba sobre la mesa de un hospital y el cabello caía sobre mi cuerpo. Yo le contaba a mi esposa, pues la tecnología no estaba tan avanzada en ese tiempo. Cuando fuimos al neurólogo y saca la resonancia magnética y decía que solamente cabe el cabello de una persona. Y me llama poderosamente la atención. Yo soy una persona de fe incrementada totalmente, y yo digo, si el cabello de Jesús interrumpió un proyectil, ¿cómo será su sangre poderosa? Amén. Wow. Qué lindo. Un cabello, esa era la distancia para que hubiera podido quedar cuadripléjico. Obviamente esto cambió tu vida, Fernando. Cambió mi vida totalmente, porque esto no fue un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso donde uno no siente su cuerpo, donde me chuzaban con una aguja a ver si era sensible y no sentía nada, me colocaban hielo, tampoco sentía nada. Y sí había escuchado del Señor, pero como dice Job,
en la palabra de Dios, de oídas había oído hablar de ti, mas ahora te veo con mis propios ojos. Amén. Y en eso consiste el amor, que Él nos amó antes de que lo conociéramos. Y en ese proceso de no caminar, en ese proceso de no dar ni siquiera un solo paso y estar casi que alimentado por una tercera persona que era la que me llevaba, la que me alzaba junto con una familia que me acompañaba, en ese proceso el Señor empezó a trabajar en mi corazón, y vino ese encuentro real y vivo con nuestro Dios grande y poderoso. En esa etapa de restauración de todo este proceso. Sí, en esa etapa ya empezó la semilla llegaba y empezó a dar crecimiento, y en la medida que estamos en manos del alfarero, pues estamos siendo procesados, seguimos siendo barros, pero sí, fue etapa por etapa, no fue inmediatamente, fue etapa por etapa, con muchas preguntas, con muchas dudas, Claro. pero también con grandes respuestas de Dios. Eso te iba a decir, porque de todas maneras cuando suceden este tipo de impactos en la vida, no solamente se afecta a la persona, hay un entorno, no es la familia, es una nueva realidad, es una nueva vida, porque pues obviamente tú caminabas normal y todo, y ahora viene un proceso de restauración. Entonces, en esas preguntas, ¿estuviste enojado con Dios en algún momento, cuestionando por qué había permitido que eso te pasara? Sí, claro, yo le preguntaba a Dios por qué a mí, pero por qué me pasó, no entendía, un momento en que ya no quería seguir adelante y que todo se acabara. Y como así, en un abrir y cerrar de ojos, me ocurrió ese accidente, que en un abrir y cerrar de ojos ya desapareciera yo de la asistencia de una vida terrenal que era tormentosa y dolorosa, que estaba yo sacudido emocionalmente y sentimentalmente, pero nuevamente llegaba el Señor, y como dice en Isaías 61, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Pero hablarlo es hermoso y la palabra tiene poder, pero vivirlo es el mejor curso teológico que uno puede tener en la vida de un cristiano. Y afecta a la familia, afecta a los seres queridos. También me di cuenta que no era la moto que estaba en el lugar equivocado, sino que yo estaba en el lugar equivocado. No era una moto, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y si ese testimonio de vida sirve para glorificar al Señor, no negocio mi testimonio de vida con nadie, porque es para la honra, la gloria, la alabanza del victorioso de nuestras vidas. Amén, amén. Fernando, obviamente tú ahora caminas con dificultad, pero caminas. O sea, ¿qué pasó? Porque no tenías sensibilidad. O sea, cuéntanos ese proceso para llegar hoy a cómo estás, porque indudablemente hay un milagro en medio de todo eso. Primero, el que no quedaras cuadripléjico, y segundo, que puedas caminar con dificultad, pero caminar. Exactamente, fue un proceso de terapias, de demasiada piscina, de pasar un mes sin no ver un avance ni mover el dedo, ni siquiera de un pie, pero sabía que había algo por seguir y que esas temporadas iban a pasar, que yo no veía, que yo salía nuevamente a las terapias y bueno, el pie yo no mandaba la orden, pero mi pie no obedecía. Y eso duró más o menos como un año y medio, hasta que finalmente salí de la silla de ruedas a otra temporada, que era la caminadora. Y para mí eso era un gran avance, eso era la Copa Mundo Mundial, eso era las medallas, yo porque Claro. tengo caminadora. Después de la caminadora, otra etapa de caídas, me pegaba y me volvía a levantar, había momentos en que no quería hacer nada, pero no me quedaba estancado. Y alguien que no conocía y me hablaba del Señor, y hábleme de Dios, y volvía nuevamente el Señor a tomar mis pies, mis manos, y me llama poderosamente la atención porque alguna vez yo le decía al Señor, pero yo ¿por qué no camino? ¿Y por qué no corro? Dice, ¿por qué no corro? Y me fijé que desde Génesis hasta Apocalipsis Jesús nunca corrió. Jesús nunca dice, ay, se está muriendo Lázaro, vámonos rápido a correr. Hay un leproso, camine. No, Jesús nunca corrió y llegó a todo lugar. Llegó a toda nación. Entonces somos más que lo que le decía alguien a tu esposo, que somos más que un par de pies, ¿no? Somos espíritus. Sí, exactamente. Por eso me recuerda tanto también, pues,
pues esta parte tuya, porque pues mi esposo estaba en silla de ruedas y él había sufrido un atentado en Colombia y caminaba con mucha dificultad, se daba muchísimos golpes, por eso al final me permitió que el consejo de que estuviera más en la silla para evitar estos golpes tan fuertes que se daba por la debilidad de sus piernas. ¿Cuánto se tomó ese tiempo para que pudieras caminar después de todo este proceso? Yo creo que más o menos desde el inicio hasta cuando ya cogí el bastón, que ya podía caminar sin dos apoyos, más o menos unos 2 años. Unos 2 años, pero para mí fue bastante, 2 años para mí fueron muchos. Y de mucha frustración. De frustración, de caídas físicas, de caídas emocionales, de caídas sentimentales, de ver cómo personas llegaban y no volvían más, que eran aparentemente las que estaban ahí, pero el Señor iba enviando otras personas y una nueva familia, y una familia en Cristo, y aprecio mucho porque valora tanto el Señor ese grupo llamado familia, que las 12 tribus estaban creadas por familias. Y la familia sigue siendo esto que estamos viendo acá, una familia en Cristo, que nos amamos, que nos unimos, pero sí, más o menos 2 años, volviendo a la respuesta. Bueno, cuando el accidente tú mencionas a tu actual esposa, ¿eran ya novios? O sea, ¿tenían una relación? Sí, ya éramos novios para aquella época, ya habíamos entablado una relación de noviazgo, y la novia se convirtió en esposa. Ante lo que decían los médicos, que no iba a tener hijos, también el Señor es especialista en diagnósticos médicos. Mi esposa también se convirtió en madre, bendijo el vientre de mi esposa. Amén. Y ahorita tenemos 2 hijos también que buscan al Señor. Amén. Es que Dios restaura y restaura de verdad. Ustedes eran novios, pero para ella también tuvo que ser un proceso. O sea, me imagino que parte de tu rehabilitación era pensar que una mujer se fijara en ti en esa condición, te aceptara en esa condición, porque esas son luchas que se tienen mentalmente también en una persona pues que ha pasado, no naciste así, entonces es tu nueva realidad. ¿Cómo viviste esa etapa con Magdalena, tu esposa? Mi esposa fue una persona que anima, y la palabra ahora que la conozco dice: anímense unos a otros, y uno saluda a mi esposa y está sonriendo, y ella siempre está contenta y está feliz, y entonces yo me conecté con esa sensibilidad espiritual que tiene mi esposa, y ante la adversidad no veía como la gran montaña, sino que iba a llegar a la cima de la montaña, y a pesar de que había tropiezos, a pesar de que algunos medicamentos no funcionaban, siempre estaba esa ayuda idónea al lado mío, y ese tercer cordón que nos unió. O sea, ¿se casaron al cuánto tiempo ya cuando tú estabas con el bastón? Nos casamos ya cuando yo estaba con el bastón. Para ella también fue un cambio, porque pues estábamos enseñados a otro tipo de actividad física, y ella fue también acostumbrándose a otra velocidad, a otro paso, y eso ha sido una gran enseñanza que Dios nos ha dado como pareja. Yo le decía un día a Magdalena para su cumpleaños que Dios le da a uno personas especiales, y Dios escoge a personas especiales que puedan ser esa ayuda idónea en todos los aspectos, y indudablemente Magdalena ha sido pues no solamente tu compañera de vida, sino esa mujer que camina a la velocidad que tú vas. Y uno aprende a caminar despacio, y caminando despacio se disfruta más la vida y se disfruta más las cosas. Y yo creo que a veces necesitamos ponernos nosotros mismos ese freno de mano para poder disfrutar la vida, quejarnos menos. Cuando vemos personas como tú, o cuando veamos a una persona como mi esposo, que de verdad son dignos de admirar, de decir wow, o sea, no se están quejando, siempre están con una sonrisa, como te escuchamos a ti, un siervo de Dios, porque además ustedes han sido esos siervos.
¿Cuándo empiezan a servirle a Dios allá en Ibagué, Fernando? Nosotros empezamos a servirle al Señor más o menos en el año 2014. 2014 empezamos a servirle al Señor en un ministerio como Columnas de Casados. Ahí el Señor empezó también a trabajar en nuestros corazones. Posteriormente trabajamos en el ministerio y le servimos al Señor en el ministerio de oración. Amo la oración. Nos nombraron directores de oración, luego directores de casados, y en este cambio de país el Señor nos dio el privilegio de seguir orando, de seguir liderando la oración. La oración. ¿Tú qué le puedes decir a todas esas personas, y Fernando, porque yo me imagino que también Dios te permite hablar con personas que han sufrido accidentes, que han sufrido y que están en esa primera etapa, como estuviste tú, tan fuerte? De pronto nos están viendo, de pronto alguien se encontrará con este video más adelante y no tiene ganas de vivir, siente que su vida se acabó. ¿Qué le dices tú a esas personas que se encuentran así, que están pasando una situación como un día tú la pasaste? Sí, yo les doy un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de verdad, un mensaje de hálito de vida, y que el Señor no los ha dejado solos, que el Señor no cambia a pesar de la temporada, que las temporadas, como dice la palabra, hay casi que 28 temporadas, pero en cada una de ellas hay un Dios presente, hay un Dios real, y que el desierto tiene un final. Hay que cruzar ese desierto, que si bien no lo podemos acortar porque hay que vivirlo, porque es el aprendizaje, también lo podemos alargar si no nos entregamos de todo corazón. Y la invitación es como alguien le hacía la invitación a Mefibosé, que era un hombre que estaba lisiado de sus pies, había caído por cosas de por un accidente también. De las manos, pero es poderoso el mensaje, porque él nunca recupera sus piernas para correr, pero sí sana su corazón. Y el rey le dice a todas esas personas que vengan, que hay una mesa, que hay un manjar exquisito y que son dignos de sentarse a la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Qué lindo. Qué lindo Dios. Fernando, ¿por qué el cambio de país? Es porque ustedes en Colombia, pues no solamente han estado bien, ustedes han tenido la posibilidad, tú eres un hombre también de negocios y pues digamos que aparentemente pues estabas bien en Colombia, sirviendo en una iglesia, haciendo lo que les gusta. ¿Por qué deciden venirse a Estados Unidos? El Señor empezó a inquietarnos hace como unos 6 años de venirnos a este país con propósito, con un propósito divino y celestial. Hubo una pausa porque justamente cuando nos íbamos a venir para acá, en la iglesia donde servimos, nos nombraron a dirigir un ministerio, que fue el Ministerio de Oración, e hicimos una pausa. Pero esa intención de traernos a este país siguió, y luego después de 2 años de aprendizaje, vinimos acá, vinimos con nuestros hijos. El Señor no se quedó en la frontera, el Señor no se quedó en el avión, la presencia de Dios siguió con nosotros, y hoy hemos visto la gloria del Señor. Estar acá contigo en esta plataforma, en esta asignación, eso es milagro. Qué lindo. ¿Quieren conocer la esposa? Sí, Magdalena, ven. Miren esta hermosa mujer que Dios le dio a Fernando. Hazte por aquí, Magdalena. Bienvenida. Gracias, Normita. Porque también, obviamente me gustaría saber esa otra óptica, porque además ustedes crecieron desde niños, ¿no? Sí. Tú me contabas que ustedes eran vecinos, las suegras, las consuegras eran vecinas de casa, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esa historia. Sí, yo les cuento y los saludo a todos, qué honor y qué privilegio estar acá. Les cuento que Dios nos presentó en el kinder, a mi esposo y a mí. Y yo pienso que es con un propósito divino. Y realmente mi esposo ha animado a muchas personas que han caído en momentos difíciles en su parte corporal, que han necesitado una palabra de ánimo para saber que el hospital no va a durar eternamente, que las terapias no son eternas, que los diagnósticos no son eternos, sino que lo único eterno es Dios. Y resulta que con mi esposo, me lo presentó Dios en el kinder,
porque éramos vecinos, mi suegra y mi suegro vivían en una casa contigua a la de mis padres, entonces nosotros éramos vecinos y resulta que el kinder era cerca de nuestra casa, entonces ahí lo conocí a mi esposo. Y mi esposo pues viajaba mucho a diferentes ciudades porque el papá trabajaba con propiedad raíz y ellos viajaron, estuvieron en Cali, vivieron en Pereira, vivieron en Armenia, vivieron en diferentes lugares y yo veía que mi esposo iba, venía porque ellos tenían propiedad en Ibagué. Entonces yo cuando lo veía sabía el hijo de Don Ovidio, y cuando de repente el hijo de Don Ovidio ya llegó de 18 años, ya a estudiar Derecho, ya un joven súper lindo, y yo apenas lo vi, fue así, amor a primera vista. Y entonces Dios nos unió y fue muy bonito porque después de que pasó lo de esta lesión en su columna, en su médula espinal, ¿qué pasó? Que nosotros nos volvimos súper unidos. Íbamos a todos lados, pero el corazón de mi esposo ya estaba sensible y era tierra fértil para recibir palabra de Dios. Cuando nos invitaron a una iglesia cristiana, mi esposo dijo sí. Y desde ahí siempre hemos estado vinculados a este mundo, a toda la parte cristiana. Y resulta que mi esposo hablaba con pacientes, después un neurólogo le decía, ve y habla con esta persona que cayó de una piscina vacía, porque eso también pasa, lo que decía Normita, habían empujado a un muchacho unos amigos y no se han dado cuenta que ese club, esa piscina no se había inaugurado y estaba vacía y el muchacho quedó cuadripléjico. Y mi esposo ha podido hablarle a personas y animarlos y sacarlos y hablarles. Entonces decimos, Dios nos unió con un plan y yo soy gemela, yo tengo hermana gemela. Y mi esposo, sin embargo, se fijó pues en mí, entonces yo digo, mire que... Y gemela idéntica. Y gemela sí. idéntica, entonces Dios me escogió. Pero, ¿tú viviste el proceso de Fernando? Sí, imagínense que terapias, yo cambié yo estaba en ese tiempo estudiando para el ICFES, que es el examen de estado de Colombia, y yo soltaba esos preparatorios que hacían y yo salía corriendo a las terapias. Yo todos los días iba a las terapias y en estos días mi suegra me recordaba que como me daban, digamos, 2 horas para acompañarlo, yo me escondía cuando era el cambio de turno, la ronda de los vigilantes, yo me escondía en el baño para yo poderme quedar más tiempo. Entonces yo salía de estudiar a acompañarlo y luego Dios nos permitió que nos fuimos a vivir a Cali y entramos a estudiar en la Universidad de Santiago de Cali. Mi esposo iba a segundo semestre ya con 20 años y yo iba a entrar a estudiar y le dijeron no te vamos a aceptar lo que estudiaste en Ibagué porque el pensum es diferente. Entonces, conclusión, nos entramos los dos al mismo semestre, en la mismo, o sea, nosotros los pupitres seguía uno de otro, estudiamos todo el tiempo juntos, íbamos arriba, abajo, y todos nos decían, ay, usted es un amor eterno, porque manteníamos todo el tiempo juntos. Y eso también ha hecho, o sea, fue muy bonito, y ahí en la universidad una amiga nos dijo, ¿quieren ir a la iglesia? Y mi esposo una vez dijo, sí, voy, vamos. Entonces, ¿y cómo ha sido para ti todo ese proceso que pasó, Fernando? ¿Cómo lo ves tú como mujer? Obviamente se conocieron desde niño, pero también tuviste que ver todas esas frustraciones y todas esas caídas, no solo físicas, sino emocionales. Pues yo pienso que todo Dios lo pone para bien, porque miren que mi suegro, por ejemplo, él amaba mucho a su hijo único, y él cuando me llamó a mí para darme la noticia, para mí fue devastador, y verlo en un hospital súper ya como muy pálido, como los signos vitales muy bajos. Yo experimenté que era como eso de estar entre la vida y la muerte y ver eso. Y resulta que Dios me llenó de fortaleza porque yo era la que los animaba, a mi suegra también, nos hacíamos los turnos de ir a acompañarlo, pero Dios nos dio la posibilidad de poder estar juntos y yo decía, yo voy a acompañar al que Dios me dio de novio y pues mi futuro esposo, yo lo voy a acompañar y no lo voy a dejar solo porque Dios me puso esa tarea, entonces yo la voy a aceptar con amor. Y con mi esposo de verdad que fueron momentos muy bonitos porque empezamos a hacer planes de poder salir, yo le decía, disfrutar como las mínimas cosas, como decía mi esposo, no vivimos acelerados, sino con tranquilidad, disfrutar un paisaje, irnos a pescar, o sea, cosas más calmadas, cosas tranquilas, disfrutar, digamos, de cada momento.
Y haber estudiado juntos, haber ido, subido, bajado juntos, eso me ayudó a entender más el matrimonio. Que en el matrimonio, dice Zacarías, en la palabra de Dios en Zacarías, dice, juntos serán como héroes. Entonces yo decía, Dios quiere eso, la unidad. Y nosotros decíamos con mi esposo, yo digo, yo he vivido más mi vida con mi esposo que sin él. O sea, no entendería mi vida sin mi esposo. Es parte de mí y mi esposo dice que yo soy su complemento. En estos días empecé con mi esposo, hemos empezado a estudiar, a profundizar, ahora, y cada vez Dios decimos, tantos años que llevamos en esto y Dios nos regala más y más de su palabra, de sus promesas y nos llenamos el corazón y como dijo mi esposo, cambiamos de país, pero no cambiamos de Dios, Él es el mismo, Él está con nosotros y estamos pues qué bonito, que en lo que nos gusta, en oración. Es una hermosura, ¿verdad? Una hermosura y que Dios prepara a las mujeres especiales porque definitivamente no todo el mundo, cuando yo estaba con Fernando, muchas personas me decían pues como lo mismo, ¿no? O sea, pero es tan lindo el poder ver, enamorarse del ser humano, de la esencia. Y yo le decía lo mismo a Fernando, yo no me casé ni con un gimnasta, ni con un bailarín, ni con... y más un hombre de Dios. Entonces yo creo que ellos son un ejemplo de pareja, un ejemplo de inspiración, porque tantas parejas que no viven lo que debían vivir un matrimonio y poder ver que hay una pareja que sí puede ser feliz, que pueden dar ejemplo de amor, de decir sí se puede ser feliz y sí se cree en el matrimonio. ¿Verdad, Fernando? Sí, eso es una invitación y también de asumir riesgos, de salir de la zona de confort, de todo estancamiento, de toda caminadora y empezar a dar pasos de fe sin importar, sin ver a dónde nos vamos dirigiendo ese paso. Pero en la medida que levantemos el pie, el mar se va abriendo y todo obstáculo va a ser derribado en el nombre del Dios al cual le servimos, al cual hoy nos citó en este espacio maravilloso. Y Jesús siempre fue de riesgos, no se quedó solamente como el hijo del carpintero trabajando en la madera que después fue utilizada para ser crucificado, sino que de retos. Y si de pronto la vida de alguien de los que nos está escuchando, nos va a ver este video, siente que está detenida con el Señor dice que el reino de los cielos avanza contra viento y contra marea. Y ustedes son del reino de los cielos, ustedes son de avance, ustedes son de llegar al destino, ustedes son de llegar a la meta, ustedes son los hijos del Dios Altísimo, son los hijos apreciados y muy amados. Y hoy en el Día del Padre se está celebrando a nivel mundial un día maravilloso, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que nos dice, estos son mis hijos amados sobre los cuales yo siento complacencia. Y sobre todo ustedes sienten complacencia. Como ven, ellos transpiran a Jesús, tienen un amor por Jesús, un amor por servir. ¿Para ti qué es ser padre? Para mí, ser padre es una responsabilidad de tener dos discípulos que se levanten en un cuarto, que tengo que estar cerca a ellos, que mis hombros van a estar dispuestos para que esas lágrimas sean derramadas sobre mí y alentarlos, de tener siempre palabras de confirmación, de seguir abrazando, de seguir dándole sanidad a través de un beso, porque Jesús podía sanar a un leproso sin tocarlo. Era apartado del pueblo, pero Jesús también sanaba a los ciegos tocándole. Entonces aprovechemos nuestros hijos, sean grandes o sean chicos, y démosles esos abrazos, esa estimulación, porque de esos discípulos que tenemos en nuestra casa, o si ya han salido, vamos a rendirle cuentas al Señor. Así que ser padre es escogernos dignos de confianza, que somos dignos de confianza no del mejor empresario del mundo, somos dignos de confianza del Creador del universo, del Dios de nuestra vida. Así que bendecimos a cada padre que se conecta y desde luego, si hay un padre, hay una madre, y también bendecimos esos vientres que han sido bendecidos para la gloria de Dios.
Amén. Bueno, pues de verdad que ha sido muy lindo tenerlos aquí. ¿Cuál sería tu mensaje como esposa? De verdad que yo creo que juegas un rol muy importante, pues todas las esposas, obviamente. El Señor dice que somos las ayudas idóneas, pero ¿cuál es ese rol para ti de esposa, Magdalena, y ese mensaje? Nosotros, para la gloria de Dios, llevamos 25 años juntos. Y quiero contarles que mi mayor bendición es ver a mi esposo de rodillas. Entonces yo digo, si mi esposo, que tiene bastón, puede doblar sus rodillas ante Dios, todos los hombres que doblen sus rodillas ante Dios y las mujeres, es llegar al corazón de nuestro Padre. Y cuando nos arrodillamos, el cielo se abre, es impresionante. Y yo digo, lo que más admiro de mi esposo es que puede estar de rodillas ante Dios y ver a los esposos. Yo veo a mi esposo como un regalo, como una bendición. Y dice la palabra que nosotros estamos nosotras para ser ayuda idónea, y los hombres son esa cabeza de hogar, y yo reconozco en mi esposo esa autoridad que Dios le dio, lo amo con todo mi corazón, pero lo que más admiro es verlo de rodillas ante Dios, y eso es lo más lindo, que yo digo, Señor, tú le conservaste las piernas a mi esposo para que pueda doblarse ante ti, porque dice la palabra de Dios que toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará. Amén. Ellos están todos los días de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes en la oración de la iglesia. Son los líderes y todos los días ellos están allí sin falta orando, que es el ministerio que Dios les ha dado y que a ustedes aman, ¿no? Así que de verdad los bendecimos, le damos gracias a Dios por tu vida, Fernando.